El rey Salomón, un nombre que resuena a través del tiempo, sinónimo de sabiduría y opulencia. Su reinado, una época dorada para Israel. Abundan las leyendas sobre su intelecto y riqueza. El oro era tan común como las piedras en Jerusalén. Los pavos reales se paseaban por los jardines del palacio. Barcos cargados de tesoros navegaban desde tierras lejanas. La corte de Salomón bullía de actividad. Eruditos, poetas y dignatarios acudían a su lado. Buscaban su consejo, ansiosos por su sabiduría. Sus juicios eran legendarios, marcados por su justicia. La reina de Saba atravesó vastos desiertos, atraída por su sabiduría. Llegó con regalos fastuosos, ansiosa por poner a prueba su intelecto. El origen de la sabiduría de Salomón permanece envuelto en misterio. Algunos lo atribuyen al favor divino, un don de Dios. El ascenso de Salomón al poder no estuvo exento de intrigas y derramamiento de sangre. Era el segundo hijo del rey, David y Betsabé. Su derecho al trono estaba lejos de ser seguro. David, en sus últimos años, enfrentó una rebelión dentro de su propia familia. Adonías, el hermano mayor de Salomón, aprovechó la oportunidad para declararse rey. El anciano rey, impulsado por el profeta Natán y las súplicas de Betsabé, actuó con rapidez para asegurar la sucesión de Salomón. Organizó una unción pública de Salomón, legitimando su derecho al trono y frustrando las ambiciones de Adonías. Salomón, mostrando una frialdad escalofriante, actuó con decisión para eliminar cualquier amenaza a su gobierno. Adonías y sus cómplices fueron tratados con severidad. Su rebelión fue aplastada antes de que pudiera florecer por completo. Incluso Joab, el leal general de David que se había puesto del lado de Adonías, no se salvó. Salomón ordenó su ejecución, consolidando su poder y enviando un mensaje claro a cualquier posible rival. Salomón heredó un reino forjado en los fuegos de la guerra. Su padre, David, había unido a las 12 tribus de Israel a través de la conquista y la astucia. Mantener esta frágil unidad se convirtió en uno de los desafíos más apremiantes de Salomón. Para solidificar su gobierno, Salomón se embarcó en una ambiciosa campaña de desarrollo de infraestructura y expansión económica. Encargó la construcción de caminos, fortalezas y ciudades, estratégicamente ubicadas para facilitar el comercio y asegurar sus fronteras. Reconociendo la importancia del comercio, Salomón forjó alianzas con reinos vecinos. Su pacto más famoso fue con Hiram, el rey de Tiro, una potencia marítima famosa por sus hábiles artesanos y sus bosques de cedro. Tiro proporcionó a Salomón los materiales y la experiencia necesarios para construir su proyecto más grandioso, el Templo de Jerusalén. A cambio, Salomón ofreció acceso a rutas comerciales y recursos, solidificando la alianza y fortaleciendo las economías de ambos reinos. El reinado de Salomón estuvo marcado por un enfoque de la diplomacia que entrelazó la estrategia política con las relaciones personales, particularmente los matrimonios. Comprendió el poder de las alianzas matrimoniales para consolidar tratados y garantizar la estabilidad. Sus cientos de esposas y concubinas, provenientes de varios reinos, sirvieron como testimonio de esta estrategia. Su matrimonio con la hija del faraón, una alianza política significativa, aseguró la paz con Egipto. Esta alianza, sin precedentes en la historia de Israel, demostró la astucia diplomática de Salomón y su voluntad de colaborar con imperios poderosos. Otros matrimonios consolidaron alianzas con los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas, tejiendo una compleja red de relaciones en toda la región. Sin embargo, los matrimonios de Salomón, aunque estratégicamente ventajosos, no estuvieron exentos de críticas. El gran número de sus esposas y concubinas causó sorpresa, incluso en una época en la que la poligamia era una práctica aceptada. Susurros de descontento, desafíos y revueltas durante el reinado de Salomón.
Aunque el reinado de Salomón se idealiza como una época dorada, no estuvo exento de desafíos. La inmensa riqueza y grandeza tuvieron un costo. La construcción de sus palacios y el mantenimiento de su corte requerían recursos considerables. Estos recursos se extraían de la población a través de impuestos y trabajo forzado. A medida que Salomón envejecía, los susurros de descontento se hicieron más fuertes. Su enfoque en proyectos extravagantes y el abandono de prácticas religiosas alimentaron el resentimiento. Jeroboam, un funcionario ambicioso, encabezó una revuelta aprovechando el descontento. Aunque Salomón sofocó la rebelión, presagió la eventual división del reino. La sabiduría de Salomón, su característica definitoria, era una espada de doble filo. Por un lado, le trajo fama, facilitó la diplomacia y le permitió gobernar con justicia en muchos casos. Su capacidad para discernir la verdad y emitir juicios equitativos era legendaria. Personas de todas partes buscaban su consejo, reconociendo la profundidad de su comprensión. Su sabiduría se expresó en sus proverbios y escritos, ofreciendo perspectivas atemporales sobre la naturaleza humana, la moralidad y la condición humana. El libro de Proverbios, atribuido a Salomón, sigue siendo una fuente de orientación y sabiduría para personas de todas las culturas y religiones. Sin embargo, esa misma sabiduría, a veces, parecía fallarle. Su agudo intelecto, que podía desentrañar complejos dilemas filosóficos, parecía incapaz de resolver las contradicciones dentro de su propio corazón. El pináculo del reinado de Salomón fue sin duda la construcción del primer templo en Jerusalén. Esta empresa monumental, un testimonio de su ambición y habilidades de organización, se convertiría en el lugar central de culto para los israelitas. El templo, concebido como una morada para Dios, se construyó con los mejores materiales y artesanía, un faro de fe y una fuente de inmenso orgullo nacional. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos, se colocó dentro del santuario interior del templo, el lugar santísimo. Este espacio sagrado, accesible solo para el sumo sacerdote, simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo elegido. La construcción del templo consolidó el estatus de Jerusalén como el corazón espiritual del reino. Se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a israelitas de todos los rincones de la tierra para participar en rituales religiosos y ofrecer sacrificios. Sin embargo, incluso este magnífico edificio no estuvo exento de controversia. Ninguna exploración del reinado de Salomón estaría completa sin abordar la incómoda verdad de la esclavitud durante su época. La esclavitud, una institución arraigada en todo el mundo antiguo, era una parte integral de la economía y la estructura social israelita. Salomón, como otros gobernantes de su tiempo, heredó y perpetuó este sistema. La Biblia, si bien condena la esclavitud de los compañeros israelitas, sancionaba la esclavitud de los extranjeros capturados en la guerra o adquiridos a través del comercio. Estos esclavos, a menudo tratados como propiedad, se utilizaban en diversas funciones, desde el servicio doméstico hasta el trabajo agrícola, e incluso en la construcción de los ambiciosos proyectos de construcción de Salomón. El legado de Salomón, a pesar de toda su grandeza y sabiduría, está ligado para siempre a la institución de la esclavitud. El legado de Salomón es un tapiz tejido con hilos de sabiduría, exceso, fe y fragilidad. Fue un rey de sabiduría incomparable, capaz de emitir juicios que asombraron incluso a los eruditos más sabios. Sus proverbios y enseñanzas continúan resonando a través de los milenios, ofreciendo perspectivas atemporales sobre la condición humana. Sin embargo, también fue un rey de grandes contradicciones, un hombre que sucumbió a las tentaciones del poder y permitió que el exceso proyectara una sombra sobre su reinado. Construyó el magnífico Templo de Jerusalén, un símbolo duradero de fe y unidad nacional. Sin embargo, también participó en prácticas que alienaron a algunos de sus súbditos
y sembraron semillas de descontento que eventualmente llevarían a la división del reino. La historia de Salomón es una advertencia que nos recuerda que incluso las personas más talentosas no son inmunes a la influencia corruptora del poder. En última instancia, el legado de Salomón sirve como un espejo que refleja tanto las alturas del logro humano como las profundidades de nuestra capacidad de contradicción y falibilidad.